Bhagavad Gita, capítulo 3, texto número 6. Hipócrita es quien sojuzga los órganos de acción y no actúa, pero tiene la mente ocupada en los objetos de sensación. Hay una traducción similar también que dice que son hipócritas aquellos que van de renunciantes y en realidad están atraídos por los objetos de los sentidos, ¿no? En realidad es un hipócrita aquel que trabaja de renunciante, de cura, sacerdote, sannyasi, diferentes nombres tienen diferentes religiones, pero sin embargo viven apegados a los sentidos y sobre todo a las relaciones ilícitas con mujeres después de haber hecho votos de castidad. En ese caso sería mucho más lógico que se casara y que viviera una vida normal, una vida de acuerdo a sus inclinaciones. Pero ir de renunciante, pero a la vez seguir teniendo una vida, sobre todo una vida sexual y una vida económica, material, es de hipócritas. Eso lo tenemos claro. Y Bhagavad Gita está diciéndolo muy claro. Krishna se lo dice muy claro a Arjuna. Cuando hablamos de acción, no acción, ¿viste? Cuando hablamos de conocimiento, hay personas que tienen que son muy expertos en hablar, pero solamente sirven para embaucar. Y la idea con Bhagavad Gita no es embaucar, sino que entregar un conocimiento para que te sirva para poder ser más feliz en esta vida. Claro, de repente hay gente que necesita de una persona que la apoye, y esa persona que la apoya hace otra cosa en vez de apoyar. Por eso que hay que tener mucho cuidado con los falsos gurús. Hay muchos falsos gurús. En la India está lleno. Pero no todo el mundo es falso. Eso hay que tomarlo bien en cuenta. Hay pastores evangélicos que seguramente son decentes y que llevan bien a su congregación y que hacen un uso lícito de su congregación, como también hay curas que son muy entregados a su servicio y que ayudan a la gente, y también hay renunciantes hindúes que son muy buenas personas y que están entregando este conocimiento y que son personas lícitas. Pero como eso, por eso hizo Bhagavad Gita, hipócrita es aquel que va de controlador de los sentidos y sin embargo él vive siendo esclavo de sus sentidos. Ojo, ese es todo el mensaje. Ya, continuamos. Hare Krishna.